Una vez más, muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, familia. Bienvenidos a una lección más del Antiguo Testamento. Entonces, la semana pasada hemos hablado de Génesis, donde el cual la historia de José. Hemos visto que sus hermanos le han vendido como un esclavo. También hemos dicho de que José es una similitud, una profecía de Jesús. Hemos dicho de que todo lo que José ha vivido, ha experimentado, evidentemente es lo que Cristo es lo que también ha vivido, ¿no? Fue vendido como esclavo, José por 20 monedas, Jesús por 30, era el precio de los esclavos en ese tiempo. También sus hermanos odiaban a José, le tenían envidia a José, no querían que José pudiera liderarles, ¿no? Entonces, igual lo mismo cuando Jesús estaba entre los judíos, no querían, de hecho le acusaban de que él obraba milagros por el poder de Belcebú, ¿no? Entonces fueron orgullosos, no reconocieron a Jesús. También hemos dicho de que José, un hombre que ha sido probado por el Señor, venció la tentación de la esposa de Potifar. El Salvador, cuando salió 40 días en ayuno, también venció la tentación de poder comer, beber. Entonces hay una gran similitud. Y también cuando lleguemos, por ejemplo, a la historia del rey David, la historia del rey David también es una simbología sobre la vida de Jesús, ¿no? Entonces hemos quedado en Génesis 42. Hoy vamos a hablar un poquito de Génesis 42 al 50. Y Génesis 42 cuenta la historia de que ya han pasado los 7 años de abundancia, donde el cual José ministró de una manera perfecta, correcta, juntó grano, juntó todo. Ya Génesis 42 está hablando de que ya iba el segundo año del segundo sueño que tuvo Faraón, de esos 7 años de hambruna total, ¿vale? Entonces, como era de costumbre, o sea, Faraón le puso sobre todo, o sea, a cargo a José. José tenía, vamos a decirlo así, entrevistas cortas con las personas que venían a Egipto a poder comprar comida, ¿no? Entonces José hacía preguntas y decía tal, o sea, tenían que sí o sí entrevistarse con José, ¿no? Con Asnaf Panea, ¿no? La hambruna llegó a la casa de Jacob. Entonces Jacob ha oído de personas decir de que en el único lugar donde había comida para sobrevivir era en Egipto. Entonces dice a sus hijos, vayan y compren comida en Egipto, ¿no? Entonces los hermanos llegan a Egipto. Llegan a Egipto, ya nada más es que cuando llegan a Egipto y piden la audiencia para hablar con José, José los ve a sus hermanos, a los 10, y los reconoce. Pero sus hermanos no los reconocen. Génesis 42 dice, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca, ¿ustedes de dónde vienen?
Respondieron: venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no los reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: ustedes son espías, vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Ya la semana pasada había dado como así pinceladas, no me había detenido. José, cuando tenía 17 años, empezó a tener sueños, ¿no? El primer sueño era de que él estaba con sus hermanos en el campo y los manojos de trigo de él, dice que su manojo de trigo de él se elevó, ¿no? Y los manojos de trigo de sus hermanos entonces se inclinaron ante el manojo de José. Ese sueño, hasta la altura de Génesis 42, versículos 6, 7, 8, ya se cumplió. Los 10 hermanos postrados ahí para poder comprar trigo, dice, ¿no? Entonces, por eso es de que dice que José se acordó del sueño. Ahora, en la parte, se podría decir, espiritual, vamos a decir así, cuando no nos hemos arrepentido, porque hay que entender, desde que los hermanos vendieron a José han transcurrido 22 años. Estos hermanos no se habían arrepentido, no tenían pesar, no había culpa, su vida había seguido, o la base de su vida había sido una mentira. ¿Cuál fue la mentira? Que dijeron que José, una bestia, ¿no? Un animal salvaje, se devoró a José y ellos rasgaron la túnica y le llevan a su papá, le dan ese disgusto, ¿no? 22 años con ese secreto, 22 años, vamos a decirlo, con esa cruz, con ese peso, con esa carga. Entonces, muchas veces en la vida ya más práctica, en la vida espiritual, cuando no estamos haciendo bien las cosas y estamos cargando ese peso, evidentemente va a llegar un momento, un punto crucial en nuestra vida, donde el cual el Señor va a apretar las tuercas, va a apretar cosa que tal vez obligarnos a arrepentirnos o que podamos obligarnos a poder dar el primer paso. En esta ocasión es que el Señor estaba obrando, evidentemente, para que sus hermanos pudieran llegar al punto de arrepentimiento. Estaba apretando las tuercas porque no había comida, no había maíz, no había trigo, no había la base del sustento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, en la vida de una persona, cuando está cargando un peso, podemos decir del pecado, un secreto que estamos así, en algún momento el Señor va a apretar eso para que podamos soltar ese peso, poder liberarnos, poder dar los pasos de arrepentimiento. En este caso, eso es lo que estaba pasando. Dios le dijo a Jacob: manda para sobrevivir. Ya habíamos dicho de que José es la representación de Cristo. Si nosotros vamos a Dios, si nosotros venimos a Jesús, Él nos va a alimentar, nos va a liberar. Eso es lo que pasa en Génesis 42. Muchas veces, casi siempre, Dios va a obligarnos o va a apretar las tuercas para que podamos dar ese paso de arrepentimiento. Evidentemente yo estoy maravillado, a mí José me encanta. José es una de mis historias favoritas. Entonces lo que pasa es de que ya les dice: ustedes son espías, no, somos tus siervos, somos hijos de un buen hombre, de un hombre recto. Nosotros éramos 12, pero el menor está con mi padre porque el mayor de él en su vejez tuvo 2 hijos, uno de ellos ya no está, ¿verdad? Entonces, como ya hemos dicho, José dice: no, son espías. Todo el 42 habla esa trama de que todo ese diálogo donde el cual José acusa que son espías y luego los encierra por 3 días y luego les dice de que ya vayan ustedes, me quedo con Simeón. La única forma de poder saber yo de que ustedes no son espías es que venga vuestro hermano el menor, tráiganlo
y así voy a saber que no son espías. Si no vienen con él, no van a ver mi rostro, o sea, ni se tomen la molestia de poder querer venir y hablar conmigo. ¿Por qué a Simeón? Simeón es el segundo hijo de Jacob, el segundo mayor. Ya vemos de que Rubén, en esa trama, cuando los hermanos quieren matarle, dice, vamos a matar a nuestro hermano, ¿no? A este soñador, a este tal, a este cual, ¿no? Entonces Rubén dice, no lo matemos, mejor echémoslo aquí al pozo y ya está. Pero la escritura dice de que Rubén tenía la intención de luego que se distrajeran sus hermanos, hicieran sus cosas como pastor, él ir, sacar a su hermano y llevar a su hermano ante su padre, ¿no? Entonces, entre que Rubén luego se despistó y todo eso, los otros 9 hermanos decidieron vender, ¿vale? Entonces, en esos 9 hermanos, se podría decir que estaban ahí, evidentemente el mayor era Simeón. No dice la escritura nada de que Simeón dijo, oye, no lo vendamos, era el mayor, era el hijo mayor. Entonces, no dijo, yo no estoy de acuerdo con esto va a caer sobre sus manos, no dijo nada, calló, ¿no? Entonces no dio su opinión. Por eso es de que José, dice Rubén, bueno, tenía la intención, pero Simeón, ¿qué onda? Si Rubén no estaba en el momento que me vendieron, porque es verdad, cuando vendieron a José, Rubén no estaba, pero estaba a cargo Simeón. Y Simeón no dijo nada. Por eso es de que José dice, Simeón se queda conmigo. Vosotros ir y si volvéis, tenéis que volver con vuestros hermanos, si no, aquí se terminó todo. Cuando van, cuentan a su padre ni hablar, o sea, en el momento su padre, quiero que sepan algo, mira, esto es como una lección, se podría decir, aparte, pero importante. Si analizamos la vida de los patriarcas, de Abraham fue cambiado el nombre a Abraham, de Sarai fue cambiado a Sará, Jacob fue cambiado de Jacob a Israel, ¿no? Es curioso, hoy en día nosotros como miembros de la iglesia, ¿no? Creemos en esto. Evidentemente, cuando hacemos convenio con Dios de vivir la ley de castidad, de vivir la ley del evangelio, de vivir la ley de consagración, de vivir una ley de sacrificio, el Señor nos cambia el nombre. Por eso ahí está el nombre. Aquellas personas que habéis entrado al templo, tenéis un nombre. Hay un nombre. Entonces, en este caso, Dios le había cambiado a Jacob el nombre por Israel, ¿no? Pero en este mundo que vivimos, en este mundo así como cuando pensamos muy terrenalmente, Jacob, cuando sus hijos le cuentan a Jacob lo que el príncipe de Egipto fue duro, fue severo, les habló bruscamente y se quedó con Simeón, y si no llevan a Benjamín, se acabó todo. Jacob se enoja, piensa y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué me hicieron esta maldad? ¿Por qué contaron a ese hombre que tenía un hijo? Ustedes quieren que me muera, que mis canas desciendan al Seúl. Si este hijo, José ya se me murió, ahora estoy sin José, sin Simeón, y ahora me van a privar de Benjamín. Hay que entender que Jacob tenía 130 años, un hombre ya mayor. La enseñanza que quiero compartir en esta historia, la parte espiritual, es cuando pensamos de una manera pesimista, de una manera sin el espíritu, o tomamos decisiones apresuradamente sin la confirmación, sin la guía del espíritu. En este momento, en Génesis 42, Génesis 43, Jacob está sintiendo eso. Está siendo como muy humano. No está siendo el Israel. Está siendo el Jacob, ¿no? Entonces, pero ¿por qué esto a mí? Todo me sale mal.
no puede ser posible, se me murió José, estoy sin Simeón, ahora Benjamín, entonces quieren que me muera. A veces pasa eso, hermanos. Elder Francisco Viñas, Paco Viñas para los amigos, dijo, cuando un hombre del Señor está lleno del Espíritu, jamás se ofende, ni jamás ha de ofender. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, ante las decisiones difíciles de la vida, ante la adversidad, ante los problemas, los conflictos, las situaciones tristes que vivimos, si tomamos como guía a ese espíritu nos va a consolar, nos va a decir la misma promesa que le hizo Dios a Isaac, a Jacob. Yo estaré contigo, yo estoy contigo, yo te cuidaré, yo te sostendré, yo te guiaré. Entonces, luego Jacob aprende la lección. O sea, estamos hablando 40-42. Porque ya en el 45, evidentemente, cuando ya José manda llamar a su padre, dile a mi padre que estoy vivo, Jacob todavía tenía miedo. Y va y hace una ofrenda, ¿no? Y ahí es donde el Señor le habla y le explica. Entonces, seguimos. El hambre aumentaba en el país, así que cuando Jacob y sus hijos se comieron lo que les quedaba del trigo que habían llevado de Egipto, Jacob les dijo, vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros. Pero Judá le contestó, aquel hombre nos dijo bien claro, si no traen aquí su hermano menor, no vengan a verme. Así pues, si lo dejas ir con nosotros, iremos a comprarte trigo, pero si no lo dejas ir, no iremos. Aquel hombre nos dijo, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Entonces Israel, aquí cambia. Las escrituras de Génesis, el Antiguo Testamento en Génesis 42, casi al final habla de Jacob. Ahora Génesis 43 y dice, entonces Israel, o sea, un hombre ya con el Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Vale? Ese hombre que había hecho convenio, que había visto la escalera, que había hecho su oración, por favor, cuida mi mente, cuida mis ojos, cuida mis oídos, ¿no? Entonces, protégeme. Y la brillante y maravillosa respuesta de Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo, yo te cuidaré. Entonces aquí cambia, ¿no?, el contexto. Entonces Israel, dice, ¿no?, dijo, ¿por qué me han hecho tanto mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Y Judá le dijo a su padre Israel, si queremos vivir, deja que el muchacho vaya bajo mi cuidado y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas de lo que pase, si no te lo devuelvo. En este mismo lugar seré el culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Entonces su padre les contestó, pues que no hay otro remedio. Hagan esto, lleven en sus costales un regalo para ese hombre. Llévenlo de lo mejor del país. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfume, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble de dinero y entreguen solamente el dinero que les devolvieron. Entendió, accede, va a Benjamín, llegan al pueblo, llegan a Egipto, José los mira y esta vez dice, no lo lleven al palacio de Faraón, llévenlo a mi casa y maten un ternerito. Entonces, cuando ya ven que se lo estaban llevando a otro lado, ¿vale?, Judá, asustado, una vez más tomando el liderazgo Judá ahí, porque ya es fiador de Benjamín, ¿vale? Ya dicen, yo respondo por él. Entonces Judá una vez más dice, va a hablar con el mayordomo de la casa de José, le dice, mi señor, ya quiero que entiendan algo. Estas personas estaban asustadas. Pero no eran cualquier cosa, estamos hablando de que, bueno, vamos a ver en Génesis 49 las bendiciones que le da, pero, por ejemplo, Simeón y Leví
habían matado, o sea, mataron casi un reino, un pueblo entero. O sea, eran hombres fuertes, eran hombres, imagínense, querían matar a su hermano, no eran niñitos. Pero José, o sea, estamos hablando de que José es la simbología de Cristo y todo eso, ¿verdad? O sea, Dios los está llevando a arrepentirse, pero cuando José dice, llévenla a mi casa, los hermanos asustados. Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos va a pasar? Vueltos locos, será por el dinero. Y Judá habla con el mayordomo y le dice, ¿sabes qué? Esto es medio raro, ¿no? La otra vez estábamos aquí, pero ahora me están llevando allá. ¿Será por el dinero? Nosotros hemos encontrado el dinero en nuestros sacos. Hemos traído el doble, por favor. Y el mayordomo le dice, no os preocupéis, no pasa nada. Entonces ahí los pone, empiezan a comer. Dice que por un lado comían los egipcios, por el otro lado los hebreos. En la tradición egipcia, para los egipcios comer con los hebreos es como la abominación más grande, porque los egipcios se consideraban descendientes de dioses, ¿no? Y los hebreos eran como cualquier cosa. José en el medio en su trono, José los acomodó según la edad, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, pan, y Benjamín, ¿no? Entonces, y los igual vueltos locos los hermanos de decir, ¿y este cómo sabe que este es el mayor, que él viene aquí, que él viene aquí? O sea, este es adivino, este es increíble, no puede ser, ¿no? Y empiezan a comer y aquí hace una prueba que hace José. Manda que a Benjamín le den 5 veces más de lo que a los demás. Quería probar a sus hermanos hasta qué punto estaban arrepentidos o hasta qué punto, o sea, tal vez habían sido mejores, en qué se habían convertido. O sea, porque quiero que comprendan, cuando José estaba con ellos había envidia. La túnica, los sueños y los hermanos no querían. Entonces lo que hace así aposta José es de que intenta probarles, por eso es de que a Benjamín le llena, le pone 5 cosas, pan, ahí lleno, y los hermanos tenían su platito, ¿no? Y Benjamín tenía ahí trozos y pedazos de carne, y los hermanos ahí. No decían nada, no había reacción alguna, todos felices, todos contentos, y José se quedó ahí como mirando, porque dice que él no comía, miraba la prueba, ¿no? Dice, esta prueba la pasaron, ¿no? ¡Wow! Genial. Entonces, como pasaron esa prueba, viene la segunda prueba. Aquí es donde mi mamá no me lo dijo a mí, pero como lo dijo, si no va a explicar bien, mejor que no cuente la historia, ¿no? Entonces voy a contar. Entonces ya José los despacha y dice, bueno, váyanse, todo muy bien. Llama a su mayordomo y le dice, ¿sabes? Mira, oye, mi copa de Faraón, la copa de plata, ponlas en el saco del menor. Esta es la segunda prueba. ¿Cuál era la prueba? Evidentemente, querían saber si sus hermanos, después de haber tenido el medio banquete de Benjamín, 5 veces más, el mejor trozo, la mejor pierna, la mejor comida, todo lo mejor, estaba como intentando ponerles celosos, así envidiosos a sus hermanos. Los hermanos no cayeron en eso. Ahora la segunda prueba era para ver si realmente le iban a dejar tirado a su hermano. O sea, iban a dejarlo porque ya que era el preferido de su papá, aparte era el preferido, se puede decir, de Asnaf Panea, de José, el príncipe de Egipto, porque le había dado 5 veces más de todo, y quería ver si sus hermanos lo iban a dejar tirado, decir, ok, mira, te pillaron a ti, ok, arréglate, vámonos. Por eso es que José le dice, pon mi copa en el menor. Se están yendo todos felices y contentos, comentando entre ellos, entre risas, oye, qué bueno, pucha, mira, todo feliz, todo quedó muy bien, todo tranquilo, hasta que aparece el mayordomo de José. Le dice, ¿por qué habéis pagado mal por el bien que le hemos hecho? ¿Y cómo así? Dicen, no, los hermanos, ¿qué pasó? Dice, habéis robado la copa de mi Señor con el cual él adivina. Y nuevamente Judá dice, no, nosotros imposible. Aquella persona que sea pillado, dice, no, que sea su siervo y nosotros también sus esclavos, no, y que muera. Y el mayordomo le dice, no, yo no hago esas cosas.
El que se encuentra en la copa, ese será el esclavo de mi Señor. Los hermanos, de acuerdo, empezaron a bajar. Yo me imagino esa escena, miren, viene el mayordomo de Faraón, digo, de Asnaf Panea, José, y dice, oye, ustedes me están robando. Ya los hermanos pensando, decir, las monedas se nos quedaron, tal vez nos hicieron la jugada. Va el mayor, Rubén, abre su saco, no hay nada. Me imagino a los otros 9 ahí y decimos, por favor, que no esté en el mío. Y abriendo hasta que llegan al de Benjamín y encuentran la copa. El mayordomo dice, vosotros iros, que él viene conmigo. La segunda prueba ha pasado. Pasaron con un notable, los hermanos dijeron, no podemos dejarlo, vamos. Volvieron todos a la casa de José, y ahí José una vez más les dice, no, váyanse ustedes, se queda Benjamín. Y aquí es cuando se rompe ya José, ese duro, y aquí es donde, igual eso es una profecía, una simbología de Jesús, porque José cuando se da a conocer como su hermano, les extiende los brazos y le dice, yo soy José. Vengan a mí. Cuando el Señor resucitado se apareció a los apóstoles, yo soy, les dijo. Entonces, igual es ya una parte donde el cual el Señor resucitó y se presenta. Aquí viene la parte donde el cual cambió la historia, porque hasta este punto no estaba determinado. Bueno, podemos decir de que Dios todo lo sabe y todo eso, pero hasta este punto no estaba determinado. Sí estaba determinado que iba a venir un Mesías, pero no de qué linaje. Este pequeñito detalle hizo que la balanza se pusiera a favor de Judá para que pueda venir Jesús, el Redentor, el Cristo del linaje de Judá. Entonces Judá, destrozado, va y le dice, mi Señor, ¿puedo decirle algo? Todo así, roto. Yo soy el garante del muchacho. Mi padre no quería. ¿Qué voy a decirle yo a mi papá? Papá, Benjamín no está. Mi padre se me va a morir. No puedo cargar con eso. No podría vivir con esa culpa, con ese sentimiento que ha causado la muerte de mi padre. Por favor, no se enoje, mi Señor. Yo me quedo en lugar del muchacho y que el muchacho vaya. Y ahí es cuando José dice que llora amargamente, escuchó todos los egipcios, toda la casa de Faraón, lloró y se presentó y dijo, ¿vive mi padre aún? Díganle que su hijo está vivo. Yo soy José. Entonces, y ahí es cuando ya los hermanos incrédulos, de hecho cuando Jesús se presentó a los apóstoles, Pedro fue todo loco al sepulcro y encontró todos los retacitos ahí ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Dice, ¿no? Me encanta. José los probó 3 veces. Vio hasta el punto de que estaban arrepentidos porque entre ellos hablaban. Yo les he dicho que no levantaran la mano contra el muchacho, contra José. Había pesar, había remordimiento, había culpa. Ya el paso de Judá de remediarlo hizo que José vio que el arrepentimiento era sincero y el perdón se desató. Hermanos, es de la misma forma. Si cargamos algún pecado, alguna situación complicada, difícil, el Señor puede curarnos, Él puede liberarnos, Él puede salvarnos. Yo quiero que comprendan, que sepan que Él jamás nos va a abandonar. Él está con nosotros y va a estar con nosotros. Quiero tocar 3 temas antes de terminar esto, la grabación. Después, bueno, ya ellos llegaron,
Jacob se instaló, el Señor le dijo que bajara a Egipto, que él estaría con él. Aparte, el Señor le dijo, yo estaré contigo, haré que también que tú vuelvas a la tierra de tus padres, porque Jacob tenía miedo a bajar a Egipto. Porque hay que entender, porque Jacob fue enseñado, instruido, sabía la profecía que Dios le dio a Abraham, que los hijos, ya, o que sus hijos, o que su descendencia, sería esclavo por 400 años en Egipto. Entonces da la casualidad que Jacob dice, tengo que bajar a Egipto y voy a dar pie a que mi descendencia sea esclavo. No puedo hacer eso. Tenía miedo hasta que el Señor le dice, baja, yo estoy contigo. Y le da una promesa maravillosa y le dice, mira, José, tu hijo, cerrará tus ojos y descansarás en paz. Al escuchar eso, porque hay que entender, Jacob amaba a José y dice, voy. Y alista toda su casa, 70 personas, nietos, hijos, como 49 niños y luego adultos, bajan. Llegan a Egipto, les dan la tierra de Gosén. José les enseña a sus hermanos, a 5 los toma y los dice, vayan a hablar con Faraón y díganle que son pastores. Así se van a quedar en el distrito de Ramsés, donde estaba cerca la riqueza de Egipto, y era Gosén, pastos verdes, ahí van a estar. Entonces luego Jacob va a hablar, y esto es maravilloso. Cuando José hace se podría decir esa entrevista entre Faraón y Jacob, si el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, lo toma en cuenta, porque cuando Jacob hizo el sacrificio, Dios le habló y le dijo, José se dará tus ojos, ¿no? Y te honrará y te glorificará. Cuando el gesto que Jacob vaya a hablar con Faraón, yo me imagino José todo orgulloso de decir, mi señor Faraón, este es mi padre. Imagínense que José, ante los ojos de Faraón, era el tipo más inteligente, cercano a Dios, o sea, el más servicial, el más bueno, cero palabrotas, pensamientos, opiniones, consejos de lo mejor. Faraón estaba vuelto loco de decir, si el hijo es así, el padre tiene que ser mejor. Y ahí es donde Jacob le da una bendición a Faraón, que todas las veces que fuera al río Nilo a hacer sus necesidades, el río Nilo se desbordaría y empezaría la tierra a florecer y dar su fruto. Jacob se instala, ya Jacob muy mayor, había perdido la visión. José se entera que su padre va a venir, que su padre está a punto de morir. Efraín le avisa, Efraín fue enseñado a los pies de Jacob. Entonces van los niños, se sientan, aquí quiero un poquito, entonces la bendición es de la siguiente manera. Tenía que haber sido el primogénito Manasés a la derecha, Efraín a la izquierda. Así es como José los puso para que su padre los dé la bendición. Pero Jacob, Israel hizo esto. Entonces José le dice, padre mío, no así, yo lo sé, porque el menor será mucho más que el mayor. La bendición que le da Jacob a Efraín es la bendición de predicar el evangelio. Efraín fue bendecido con la doble porción de primogenitura que le correspondía a José. ¿Vale? Entonces, los descendientes de la tribu de Efraín, hoy en día, un patriarca, ¿no?, llamado por Dios, puede determinar el linaje. Y puede ser de Efraín o de Manasés. ¿Por qué? Porque Leí y el pueblo de Ismael llegaron a las Américas, y entonces uno de ellos, Leí, era de Manasés y Ismael era de Efraín. Entonces por eso esos dos linajes están en todo lo que es el continente americano, vamos a decirlo de esa forma. Entonces hay rasgos claramente marcados entre los descendientes de Efraín y los descendientes de Manasés. Los descendientes de Efraín son aquellas personas que
vamos a decirlo que a lo mejor a muy temprano, tienen ese deseo de querer servir y seguir a Dios, hacer las cosas como Dios manda. Automáticamente, sin que su papá, su mamá le digan, oye, lee las Escrituras, ese hijo está leyendo las Escrituras. Automáticamente no hace falta que su papá, su mamá le digan, hay que ir a la iglesia, ¿no? Ese hijo ya está vestido para ir a la iglesia. Automáticamente ese hijo no hace falta que le diga, oye, tienes que hacer tus oraciones. Ese hijo ya está orando. Entonces, los de Efraín son como líderes natos. Son personas que toman las decisiones mucho antes que a lo mejor llegue el consejo de su padre. Sin embargo, los de Manasés son igual, están llamados para poder ayudar a predicar el evangelio, ¿vale? Que tienen que ayudar a Efraín, pero Manasés son diligentes. Ellos esperan a que se les pueda decir, mira, necesitamos que nos puedas ayudar de esta forma. ¿Te parece? Sí, y lo van a hacer 1000%. Pero hay que decirles, ¿no? Entonces a un Manasés tienes que decirle, hijo mío, hay que ir a la capilla. Sí, mamá, vamos. O tal vez no, ¿por qué? Porque ya lo entiendo, vamos. No, hay que hacer esto, sí, mamá. Entonces son como más tranquilos, son como más relajados en ese sentido. Entonces la bendición que le da, vamos a hablar luego de las bendiciones que le da a José, evidentemente, es de que todos venimos, exceptuando los judíos, y casi toda Europa y toda América Latina, o sea, Sudamérica, el continente americano, venimos de la casa de José y se nos va a asignar una tribu, ya sea Manasés o Efraín. Aquí hay muchos comentarios, muchos comentaristas dicen, no, Israel tuvo 12 hijos, pero si Efraín y Manasés entran son 14. No, porque Manasés y Efraín están dentro de la casa de José. Dentro de la casa de José, se podría decir, hay dos ramitas, uno es Manasés y otro es Efraín, porque José no tuvo más hijos. Entonces, en lugar de José, entre las tribus de Israel, que más adelante cuando entremos al Éxodo, vamos a ver cómo se organizaban, esto es lo que queda. Dentro de José está Manasés y Efraín. Entonces, cuando ya entremos al Éxodo, vamos a ver cómo se posicionaban, porque los levitas llegan a administrar lo que es el templo, ¿no? Pero igual tenían su bendición. Entonces los bendice, todos venimos de Efraín o Manasés, y aquí quiero llegar y con eso termino, hermanos. Antes de entrar, Génesis 49, Jacob les da una bendición a sus hijos, así cortita. Rubén tenía que ser el primogénito, Rubén era el primogénito hasta un punto de la historia. Quiero que comprendan, los primogénitos tenían el derecho de poder sentarse, de poder pasar más tiempo con papá, para que papá les pudiera transmitir las bendiciones de Abraham, de Isaac y de su padre Jacob, ¿vale? Hasta un punto, Rubén estaba bien. Entonces, de hecho, empieza la bendición a Rubén y le dice, tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza y mi primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Esta traducción es clara. Aquí no hay... Rubén se acostó con su concubina. Rubén era inteligente, era digno hasta este punto de la historia, tenía todo para poder ser el primogénito, tenía todo para poder encabezar las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasó? Su pecado, ¿cuál fue de Rubén? El pecado sexual, ¿vale? La carne es débil, por decirlo así. Entonces, esta bendición no es tanto como una bendición, sino como... Porque antes de Génesis 49, Jacob no le reprocha, no le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, nada. Pero sin embargo, ahora es como le está diciendo, oye, ¿creíste que me olvidé de esto? No me he olvidado. Entonces, fuiste bueno, tenías todo para poder ser lo mejor, pero al final pecaste en el pecado sexual, que ya sabemos que Dios aborrece eso, la fornicación, y más aún acostándose con... Si Bilhá era
la concubina de su papá era como tal vez su tercera mamá, tal vez, o cuarta mamá, ¿no? Porque Bilhá ayudaba en la crianza y en la educación de los hijos. Entonces, lo cual hace que Rubén pierda la primogenitura. Y yo no sé si hay una bendición o una maldición, porque si leemos todo el Antiguo Testamento, no hay registro de ningún descendiente de la tribu de Rubén que haya sido rey, que haya sido profeta o que haya sido algún juez en la época de los jueces. Entonces Rubén quedó ahí. Simeón y Leví. A Simeón y Leví les habla a los dos en uno. Son hermanos, dice, sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones, pues cuando estaban enojados mataron gentes y por puro capricho les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje. Yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Aquí sabemos de que Simeón y Leví mataron al pueblo de Siquem, y aquí dice, por puro placer, imagínense, y capricho, dice que a los toros, o sea, el tendón de Aquiles, los cortaba y se reían, jajaja, todo feliz ahí, ¿no? Entonces les habla a ellos que su pecado era la ira, esa ira incontrolada, ¿no? Estas cuestiones que cuando tú vas y te burlas, risas ofensivas, o sea, y cuando te dicen algo que no te gusta y te enojas, ¿no? ¿Qué se pasa allá? Y quieres llegar a las manos, eso es lo que tenían Simeón y Leví. ¿Qué es lo que pasó con la tribu de Simeón? Es más, cuando ya llegamos al Éxodo, Moisés igual bendice a las 12 tribus, pero no da una bendición a Simeón. Simeón desaparece, podemos decir, porque en el censo, cuando ya entremos a números, vamos a ver que Simeón es un pueblo chiquitito, y aparte también vamos a ver por qué. Porque la tribu de Simeón se levantó contra Moisés y contra Aarón. ¿Vale? Eso es una historia interesante que cuando lleguemos ahí vamos a contar esa. Entonces Simeón se queda reducido, como desaparece. Entonces, porque al primer pueblo en conquistar en la época de Nabucodonosor, cuando vienen y se llevan, entonces fue a Simeón. Sin embargo, con Leví pasa algo. Leví igual, dice, van a ser dispersos. La tribu levita sí estuvieron dispersos, andaban por todas las 12 tribus, porque no tenían una tierra asignada porque eran los sacerdotes. Pasó esto de que Leví encontró la redención, porque cuando el pueblo hizo idolatría con el becerro de oro, ningún integrante de la tribu de Leví hizo idolatría. Entonces, por eso es de que Moisés los tomó, porque Dios les dijo de que ellos podían tener el sacerdocio. ¿Ok? Sin embargo, de la tribu de Leví encontramos a Moisés, a Aarón, Samuel, Esdras, Zacarías, Juan el Bautista. Entonces, por el tiempo, Génesis 49 va dando las bendiciones así por partes. Primero a todos los hijos de Lea. Después dice Judá, tus hermanos te alabarán, dice, tomarás por el cuello a tus enemigos y tus propios hermanos te harán reverencia. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha y se echa en el suelo como si fuera un león grande. Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro. La bendición que le da claramente es de que a Judá todos los reyes van a venir, el rey David, el rey Ezequías, Josías, y evidentemente iba a venir Jesús. ¿Vale? Entonces esto cambió porque Judá, aparte de que le vendió a su hermano, pero hubo un arrepentimiento, y eso es lo bonito y lo maravilloso. Porque ¿ustedes creen que Jacob no sabía que Judá vendió a José? Yo creo que sí, pero José lo perdonó. Entonces, como les dije que José es Cristo, cuando Cristo perdona, no recuerda más los pecados. Isaías lo ha dicho, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, si vienes a mí, yo haré que sea blanca como la nieve. Entonces, por eso es de que no se menciona, no se dice que José le contó a su papá, sino evidentemente hubo un arrepentimiento, hubo un perdón, y todo
quedó ahí, ¿vale? Entonces, después habla a Zabulón. Dice, Zabulón vivirá a la orilla del mar, en donde habrá puertos para barcos, sus fronteras llegarán hasta Sidón. Entonces, Zabulón, a pesar de que los puertos dan mucho dinero, hay mucha distracción, mucho comercio, Zabulón era uno de los pueblos más grandes. Entonces, pero jamás Zabulón se apartó del Señor. Zabulón ha mantenido su enfoque en el Señor, en servir a Dios y en congraciarse con Dios. Luego viene, dice, a Isaacar. Isaacar es un animal de carga que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga y sin protestar se hizo esclavo. Isaacar, fuerte. Dice, no, eran fuertes, eran hombres así buenos para la guerra, para la batalla, pero su pecado era la pereza. Eran perezosos. Por eso es de que se hicieron esclavos sin protestar. Entonces, como para ellos, como comer, tener lo justo, comer y dormir, o sea, eran perezosísimos. Entonces, eran fuertes, capaces de poder lograrlos todos, pero perezosos. Y esto en la vida espiritual es como cuando tienes conocimiento, ¿vale? Pero no lo compartes. Cuando tienes testimonio, pero no lo compartes. Entonces, como te quedas en tu zona de confort, ¿vale? Después seguimos. Dice, Dan gobernará a su propia gente como una de las tribus de Israel. Dan será igual a una víbora que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hacer caer al jinete. Dan, ¿dónde estás, Dan? Juzgará a su pueblo. Serpiente. En la época de Moisés, cuando ya tomaron las tierras prometidas, el primer pueblo de las 12 tribus en hacer idolatría, el pueblo de Dan. Por eso es que le dice que es como la serpiente, ¿vale? Entonces hacían idolatría. Y aparte dice que juzgará a su pueblo. Uno de los jueces, en la época de los jueces, fue Sansón. Sansón viene de la tribu de Dan, ¿vale? Entonces ahí está la profecía cumplida, que será juez por Sansón. Sansón era un juez, pero fue la primer tribu en hacer idolatría. Después viene de Dan Gad. Dice, lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. Gad, ¿dónde estás, Gad? Gad, un luchador nato, fuerte, que lo atacaban todas las regiones, todos los pueblos ahí, pero Gad tenía perseverancia hasta el final. Esto aplicado en la vida espiritual de hoy en día es como cuando tal vez vas viviendo en la adversidad, te vienen momentos difíciles, duros, complicados, jamás pierdes el testimonio, jamás vas a dudar que Dios, que Dios es el culpable ni nada, sino que serás como José, es decir, esto lo hizo Dios. Después de Gad viene Aser. Aser dice, tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes. Aser, espiritualmente fructíferos. Aser y espiritualmente fructíferos son personas elevadas, personas con conocimiento, personas con amor, personas con caridad, personas con bondad, personas exquisitas en sus tratos con los semejantes. Después viene Neftalí, es como una gacela que anda libre y que tiene hermosas crías. Neftalí da hermosas palabras, da buenos testimonios, son personas inspiradas, son personas que tienen esa facilidad de poder llegar a las personas, de poder comprender, tolerar, empatizar, poder hacer. Y por último creo que tenemos a José. Y lo de José sabemos. José, una vida fructífera. De hecho, José fuerte, que se mantiene una vida, en la vida de dificultades, José se mantiene fuerte. Después de Moisés, Josué vino de la tribu de Efraín. Entonces se podría decir, Jacob bendijo a sus hijos, las mejores bendiciones se quedó con Judá y se quedó con José.
Entonces José es la bendición para aquellas personas no nacidas, no judías. José es todo lo que somos nosotros hoy en día. Para terminar, Benjamín dice ser fuertes en el Señor. Benjamín, descendientes de Benjamín viene el rey Saúl y también el apóstol Pablo. Fuertes en batalla, fuertes en guerra, fuertes en testimonio, con carácter fuerte. Familia, hermanos, hasta aquí. Jacob dio una bendición exquisita a sus hijos. Jacob dice, nada, terminó de bendecir a sus hijos, puso sus pies en su cama, cerró los ojos, respiró hondo y profundo y no despertó más. Pero como todo un gran patriarca, Jacob le hizo prometer a José que no tenía que ser enterrado en Egipto, tenían que llevarle a la cueva de Marata Macpelá, donde estaba Abraham, donde estaba Sara, donde estaba Isaac, estaba Rebeca. Jacob había enterrado a Lea y Jacob quería y tenía que ser enterrado en la cueva de Marata Macpelá. José cumple ese deseo, como ya había dicho en capítulos anteriores. Marata Macpelá, donde Abraham compró eso, es donde estaban enterrados Adán y Eva. Entonces en esa cueva de Marata Macpelá, en ese mausoleo estaba Adán y Eva, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, y algún rabino por ahí dijo que también está la cabeza de Esaú. Eso será otra historia. Quiero decirles, mis queridos hermanos, amigos, familia, Dios es maravilloso. No se olviden, la promesa de Abraham es todo el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. La promesa de Isaac es yo estaré contigo. La promesa de Jacob es yo estoy contigo, yo te guiaré, yo te cuidaré, yo te salvaré. El Dios de lo imposible, el Dios de la misericordia, el Dios de las familias, es al Dios que servimos, el Dios de Israel. Muchas gracias, que el Señor los bendiga en el nombre de Jesucristo.